Hola a todos. Vamos a ver en este vídeo el tema 8.1, la crisis de la restauración, intentos regeneradores y oposición al régimen. Empezaremos viendo la crisis de la restauración. Desde que empieza el reinado efectivo de Alfonso XIII en 1902, que ya sabéis que dura hasta 1931, pero desde que empieza el reinado en 1902 y hasta que Primo de Rivera del golpe de Estado en 1923, asistimos a un proceso de descomposición política y social que acabará provocando la quiebra del sistema de la restauración. Las causas de esa crisis del sistema son las siguientes. En primer lugar, la tendencia intervencionista de Alfonso XIII en los cambios de gobierno. En segundo lugar, la división interna de los partidos del turno una vez que desaparecen los líderes históricos. En tercer lugar, la pérdida de influencia del caciquismo con la consiguiente aparición de gobiernos de concentración inestables, el crecimiento de la oposición, de la que después hablaremos, el auge del nacionalismo, especialmente en Cataluña, y el incremento de la conflictividad social. Entre 1902 y 1909 asistimos a un periodo caracterizado por las continuas crisis de gobierno. Esto se debe a varios factores. En primer lugar, el aumento de la conflictividad social, una conflictividad que se intenta paliar con la creación del Instituto de Reformas Sociales y del Instituto Nacional de Previsión, el aumento del sentimiento anticlerical, el descontento con el ejército tras el desastre del 98 y el auge del nacionalismo. Una crisis que se produce estos años es lo que llamamos los sucesos del Cucut, que acaban provocando que se apruebe la ley de jurisdicciones, que era una ley que identificaba los delitos contra el ejército como delitos contra la patria, y esto pues hará que se una todo el catalanismo contra el ejército. También en esta época aparecen los primeros intentos regeneracionistas. El primero de ellos es el que inicia Maura a partir de 1907. Recordad que el regeneracionismo era una corriente que criticaba el sistema político al que consideraban enfermo y que pedía la regeneración moral de la vida política, acabando con el caciquismo y con el fraude electoral. El regeneracionismo, Maura, en este momento, intenta llevar a cabo reformas desde arriba, como por ejemplo conceder más autonomía a los municipios para evitar el caciquismo y para poder celebrar elecciones sinceras. El gobierno de Maura acabó por la Semana Trágica de Barcelona de 1909. El detonante de la Semana Trágica fue la decisión de Maura de enviar a reservistas a defender las compañías mineras del Rif de los ataques de las cabilas. El gobierno no escucha las protestas populares y tras el desastre del Barranco del Lobo que se produce el 27 de julio de 1909, se convoca una huelga general en Barcelona que acabó desembocando en el asalto y quema de conventos y en la declaración del estado de guerra. El balance son más de 100 muertos, más de 300 heridos y más de 60 edificios destruidos. La represión posterior fue terrible, incluyendo 5 condenas a muerte, 5 ejecuciones, entre ellas las de Ferrer y Guardia. Las protestas internacionales ante la ejecución de Ferrer y Guardia provocaron la caída de Maura y su sustitución por el liberal Canalejas, que también trata de llevar el regeneracionismo a la práctica, con medidas como el cambio en el sistema del reclutamiento, el diálogo con el movimiento obrero
o la Ley del Candado, que prohibía la instalación en España de nuevas órdenes religiosas en un plazo de 2 años. A Canalejas le sucedió Dato, conservador, después gobernó Romanones, liberal, y él tendrá que enfrentarse al impacto de la Primera Guerra Mundial en España. Veamos ahora la oposición al régimen de la Restauración. El primer grupo de oposición al régimen son los republicanos, que siempre tuvieron el problema de su fragmentación en distintos grupos. Salmerón y Lerroux fundan la Unión Republicana, de la que Lerroux se separará por el acercamiento de Salmerón a los nacionalistas, y Lerroux formará un nuevo partido que es el Partido Radical. Otro grupo de oposición al régimen está formado por los nacionalistas. El nacionalismo vasco, aglutinado en torno al PNV, al Partido Nacionalista Vasco, crecerá a partir del auge económico, especialmente en Vizcaya. En el caso del nacionalismo catalán, la mayoría de los catalanistas son liberales, no pretenden la independencia y su principal partido será la Lliga Regionalista. Los socialistas también se oponen al sistema. Recordad que el PSOE se había fundado en 1879 y en 1888 se había fundado la UGT, la Unión General de Trabajadores. El primer diputado socialista fue Pablo Iglesias. En el caso de los anarcosindicalistas, a principio de siglo todavía algunos siguen optando por el terrorismo, pero a partir de 1911, año en el que se funda la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, se considerará mayoritariamente que la acción revolucionaria debe llevarse a cabo mediante huelgas y boicots.